En mi vida anterior, mi esposo y mi propio hijo me enviaron a un hospital psiquiátrico. Justo después, mi esposo se casó con el amor perdido de su juventud. Sufrí abusos inhumanos, y después de mi muerte, mis cenizas fueron arrojadas a una zanja apestosa. Al renacer, elegí evitar cualquier contacto con él. Él se quedó atónito. En aquel entonces, mi padre se sacrificó para salvar al padre de Daniel Martínez. Mi madre, abrumada por el dolor, falleció poco después. Antes de morir, me confió a la familia Martínez. El señor Martínez, para honrar la memoria de mi padre, prometió que siempre me cuidaría como a su propia hija. Para él, la mejor forma de cumplir esa palabra era mi matrimonio con Daniel. Para los de afuera, la familia Martínez era conocida por su profundo sentido de gratitud y lealtad. Y yo, como huérfana, finalmente tenía a alguien en quien confiar. Viviendo bajo el techo de otros, no tuve más opción que esforzarme por complacerlos, esperando tener un lugar al que llamar hogar. Al principio, la familia Martínez me trató bastante bien, pero después de que el padre de Daniel falleció, mi posición en la familia cambió. Su madre comenzó a tratarme mucho peor. Después de la boda, incluso me menospreciaba por ser ama de casa. Me consideraba indigna de su hijo, que tenía estudios universitarios. Decía que yo no podía ayudarlo en su carrera, que solo obstaculizaba su progreso. En mi vida anterior, un mes antes de la selectividad, la madre de Daniel se rompió una pierna por accidente. Para asegurar que Daniel pudiera prepararse para el examen sin preocupaciones, asumí toda la responsabilidad de cuidar a mi futura suegra. Apenas pude estudiar durante ese último mes, el más crucial. Daniel, de hecho, cumplió con las expectativas y fue admitido en la Universidad de Salamanca. Como resultado de mi falta de preparación, mis notas no fueron suficientes para entrar en la universidad ese año. 2 años después, al señor Martínez le diagnosticaron un cáncer de estómago terminal. Fui yo quien lo cuidó incansablemente. En su lecho de muerte, el señor Martínez tomó mi mano y la de Daniel, diciendo que no cerraría los ojos hasta vernos casados. Solo después de vivir una segunda vida llegué a comprender. La señora Martínez me había menospreciado desde el principio. Incluso más tarde, cuando quedó paralizada y no podía cuidarse sola, seguía instando a su hijo a que se divorciara de mí. Lo que pasa es que ni Daniel ni su amor platónico, Laura, querían hacerse cargo de ella. Después de que mi suegra falleció, Daniel me propuso el divorcio de inmediato. Incluso mi propio hijo, a quien crié con gran esfuerzo, me dijo: «Con una madre como tú, nunca podré levantar la cabeza. No mereces a mi padre en absoluto. Solo quiero que tía Laura sea mi madre». En ese momento, finalmente me di cuenta de que el amor platónico de Daniel, Laura Gómez, ya se había ganado incluso a mi hijo. Y yo estaba completamente a oscuras. Resultó que cada vez que ella decía ser una amiga de la infancia y me ayudaba a cuidar del niño, en realidad estaba poniendo a prueba mis límites una y otra vez. Recuerdo aquel festival de otoño. Terminé todas las tareas del hogar sola y preparé la cena. Esperé a que volvieran durante mucho tiempo, pero nunca aparecieron. Fue entonces cuando los encontré en el parque. Vi a los 3 caminando de la mano, felices juntos. Daniel se encontró con un colega. La persona preguntó: «¿Llevando a tu esposa e hijos al parque?». Daniel no lo negó, simplemente lo aceptó tácitamente. Al irse, mi hijo llamó a Laura. «Mamá, es hora de que nos vayamos a casa a cenar». Para ser honesta, al ver esa escena, solo sentí un escalofrío en el corazón. Miré mi ropa anticuada y mis manos, ásperas por las largas horas de tareas domésticas. Luego miré a Laura, juvenil y radiante, con una sonrisa tan brillante como una flor. No pude evitar sentir un poco de vergüenza de mí misma. Una ama de casa marchita y envejecida que solo sabe rondar la estufa. Ya había un mundo de diferencia entre ellos y yo. Mi presencia solo les traía vergüenza. Cuando llegué a casa ese día, me encerré en mi habitación. Ni siquiera comí. Cuando Daniel se enteró de que estaba enfadada, me dijo:
estás siendo completamente irrazonable. El niño es pequeño y cometió un error. ¿Por qué no lo explicaste tú? Continuó diciendo. Es solo un conocido de un colega. ¿Acaso merece la pena que le dé más explicaciones? Además, nos moríamos de hambre. Teníamos prisa por llegar a casa para cenar. Debo admitir que es muy hábil para poner excusas. Me dejó sin palabras. Pensándolo bien, lo que dijo parecía tener algo de sentido. Así, sin más, perdoné al padre y al hijo. Pero vi claramente que a esa familia de 3 no le avergonzaba en absoluto el error. Al contrario, parecían muy contentos. Sentí como si una espina se me hubiera clavado en el corazón. Siempre dolía un poco. Un par de veces pensé que estaba exagerando. Pero a partir de entonces, Laura empezó a visitar nuestra casa con mucha más frecuencia. Después de que la madre de Daniel quedó completamente paralizada, ella venía a nuestra casa con la excusa de ser como una hija adoptiva. Buscaba constantemente fallos en todo lo que yo hacía. Sofía, le estás dando esta comida a tu suegra. Es una paciente. Su nutrición debe ser equilibrada. Laura cogía el plato que yo acababa de cocinar con cara de asco y empezaba a sembrar la discordia. Sofía, empieza a hacer frío. Deberías comprarle un edredón más grueso a la tía. Sofía, Daniel es universitario. ¿No debería ir más presentable cuando sale? Sofía, ¿cómo puedes pegarle a un niño? No necesita decírmelo. Ya sé que una enferma necesita comer mejor. Sé que un hombre debe ser respetado fuera de casa. Y sé que a los niños hay que tratarlos con paciencia. Pero, ¿de dónde sale el dinero? ¿Hay tiempo suficiente? Tengo tanta energía. Tengo que trabajar y cuidar de toda la familia yo sola. Incluso si me partiera en 8, no sería suficiente. Estoy tan ocupada cada día que no paro de trabajar. A veces incluso termino las tareas pendientes por la noche, después de que los mayores y los niños se han dormido. Daniel aún no se había graduado de la universidad. No podía ayudar en nada. La pesada carga de la familia solo podía soportarla yo sola. Laura solo hablaba sin sentir el dolor. Y Daniel no solo no me defendía, sino que estaba de acuerdo con Laura. Sí, Laura tiene razón. Mi madre sigue comiendo estas cosas sin nutrientes. ¿Cuándo se va a poner bien? ¿No puedes cuidar mejor de mamá? Nosotros los universitarios tenemos nuestras propias obligaciones sociales e interacciones. Tú no lo entenderías. En cualquier caso, no podemos ser tan tacaños como para que la gente se ría de nosotros al educar a los niños. Hay que prestar atención a los métodos y las formas. ¿Por qué eres tan brusca? ¿Y el dinero? Le lancé una mirada sin palabras y pregunté, «Tú, ¿cómo puedes ser tan vulgar? Siempre hablando de dinero, dinero, dinero. Daniel, no hables así de Sofía». Después de todo, ella no fue a la universidad, así que su conciencia ideológica no es tan alta. Fue Laura quien inició el conflicto, y sin embargo, acabó siendo la buena persona. Apenas había dicho unas palabras cuando mi suegra me regañó. Cuando los hombres hablan, ¿qué derecho tienes tú a opinar? Incluso mi hijo me miró con desdén y dijo, ¿no puedes dejar en buen lugar a papá? ¿Cómo he acabado con una madre que es una arpía? Pero, ¿acaso no tengo yo dignidad que mantener? No siempre fui una arpía. Ellos me empujaron a este estado, una vez tras otra. Estaba a punto de levantar la mano para abofetear a Hate, hijo ingrato cuánto. Sancho intervino para protegerlo. El niño es tan pequeño. ¿Cómo te atreves a pegarle? Vaya, qué inversión de papeles. Es mi propio hijo. Y sin embargo, acabo pareciendo una madrastra. Si no fuera por la permisividad de mi suegra y mi esposo, ¿cómo se atrevería ella a intimidarme tan abiertamente? Desafortunadamente, después de que la señora Martínez falleció, Daniel y Laura simplemente dejaron de fingir. Daniel me dijo, «A lo largo de todos estos años, la familia Martínez te ha tratado bastante bien. Es una pena que nuestro destino haya llegado a su fin. Divorciémonos». Mi mente se quedó en blanco por la conmoción. Sentí como si el mundo entero se hubiera derrumbado en un instante. Simplemente no podía aceptar lo que dijo. Él creía que casarse conmigo era el mayor favor que podía concederme. Cuidar de su padre gravemente enfermo,
de su madre paralizada, y criar a su hijo desde la infancia, lidiando con todos los problemas. Para él, todo eso era una gran bendición para mí. Pocos sabían ellos que todos estos años he estado cuidando de una suegra paralítica, soportando sus regaños y golpes cada vez que estaba mínimamente disgustada. Cada vez que intentaba quejarme a él, me acusaba de no saber ser agradecida. Decía que buscaba problemas todo el día. Lo miré fijamente y pregunté, ¿qué has dicho? Mis ojos parecían lanzar llamas. Daniel evitó mi mirada, pero repitió de todos modos, divorciémonos. Todos los recuerdos pasados inundaron mi mente en un instante. Daniel y Laura habían sido novios desde la infancia. Si no fuera por mi aparición, quizás nunca se habría casado conmigo. Entonces, ¿alguna vez me amó? ¿Fue todo solo mi devoción unilateral? Pensé que, confiando en el favor de sus padres y en mis propias concesiones, podría conmoverlo estos años. He estado cumpliendo mis deberes filiales a su lado. Le ayudé a criar a los niños y apoyé su educación. El corazón humano está hecho de carne. Incluso una piedra fría debería haberse calentado ya. Daniel, sin embargo, se iba a mis espaldas para pasar momentos románticos con su primer amor, como si fuera lo más natural del mundo. Su vida pacífica y despreocupada se construyó sobre la carga que yo llevaba. Ahora que los mayores habían descansado en paz y los niños habían crecido, él decía que nunca me amó y que quería el divorcio. Fue la primera vez que me di cuenta de que cuando la gente está tan enfadada, se queda sin palabras y estalla en una carcajada. Ja, ja. Mi risa fue espeluznante. Daniel y Laura sintieron un escalofrío en sus corazones. No se atrevieron a hacer ni un ruido. Mientras reía, las lágrimas caían como perlas rotas, deslizándose por mis mejillas y estrellándose pesadamente contra el suelo. Daniel, tócate la conciencia. ¿Cómo puedes tratarme así? ¿No temes el castigo divino? Me vi obligado a hacerlo. ¡Qué gran frase! Obligado. Realmente he calado a este hombre. ¿Te obligué a casarte conmigo? Te obligué a compartir cama conmigo, a tener hijos conmigo. Si tenía una voluntad fuerte, ¿por qué no se resistió? Si de verdad amaba a Laura, ¿por qué no se escapó con ella? Si no quería, ¿por qué no permaneció casto? Pero no hizo nada de eso. En cambio, dio por sentados todos los beneficios de estar conmigo. Quedé embarazada solo un mes después de casarnos. Ahora que cree que ya no le sirvo para nada, quiere perseguir su propio amor. Tú. Daniel se quedó sin palabras y se sonrojó de ira por mi réplica. Eres una irrazonable, una arpía. Viendo que se había quedado sin palabras, Laura intervino de inmediato. Si no fuera por la promesa que le hicisteis a tu padre, ¿cómo se habría casado Daniel contigo? Él nunca te amó. ¿Por qué aferrarse a alguien que no te ama para el resto de tu vida? Tú solo perdiste un hogar, pero nosotros perdimos nuestro amor. No importa lo elocuente que hables. Sigues siendo una mujer desvergonzada y manchada. Estaba tan furiosa que ataqué sin pensar. Bofetada. La bofetada de Daniel finalmente me despertó. Él no había cambiado de opinión. Simplemente siempre elige la opción óptima. Daniel siempre ha sido una persona egoísta. En aquel entonces, yo estaba sola, teniendo que cuidar tanto a mi suegra paralítica como a mi hijo recién nacido. Ni siquiera tuve la oportunidad de descansar después del parto antes de empezar a gestionar las tareas del hogar. Más tarde, me quedé con un cuerpo lleno de dolencias persistentes. No importaba lo duras o difíciles que fueran las cosas, nunca lo culpé duramente. Miré impotente a mi hijo, que, después de todo, era una parte de mí. Él también era la única conexión que me quedaba con esta familia. No creía que él también me traicionaría. Me agaché y extendí la mano para abrazarlo con fuerza, pero él me empujó de repente. Mujer mala, no me toques. Quiero que tía Laura sea mi mamá. En ese momento, mi corazón se convirtió en cenizas. La mirada triunfante de Laura era como una cuchilla afilada, cortándome lentamente en pedazos. Así que, después de todos estos años, me había equivocado por completo. Mi suegra nunca me aceptó desde el principio. Y la persona que yacía a mi lado compartía mi cama, pero no mis sueños.
Incluso mi propia carne y sangre, a quien llevé durante 10 meses, podía traicionarme. Ni en sueños. Casi grité histéricamente esas 2 palabras. No podía aceptar que había perdido de forma tan completa. Deseaba poder perecer junto a ellos, pero nunca esperé que ya hubieran preparado un plan de respaldo. Había planeado armar un escándalo en su lugar de trabajo para arruinar la reputación de esa pareja despreciable, Daniel y Laura. Pero antes de que pudiera siquiera salir de casa, mi esposo y mi hijo me enviaron a la fuerza a un hospital psiquiátrico. Tras un dolor agudo en la nuca, perdí el conocimiento. Cuando desperté de nuevo, intenté desesperadamente demostrar que no estaba loca. Pero lo que obtuve a cambio fue un abuso aún más inhumano. Una persona que originalmente estaba cuerda, atada a una cama de hospital. Los electrochoques hacían que todo mi cuerpo convulsionara y echara espuma por la boca una y otra vez, hasta que mi cerebro perdió completamente la conciencia. El dolor físico era secundario. El tormento mental era la parte más cruel. Me encerraron en una celda oscura y sin ventanas, clamando al cielo y a la tierra, pero nadie respondía. Esa impotencia y desesperación se me clavaron hasta los huesos. Incluso si volviera a vivir esta vida, el mero pensamiento de ello todavía me produce escalofríos. Nadie creía lo que decía. Cuanto más luchaba y me resistía, más decían que estaba gravemente enferma. Para mantenerme callada, seguían aumentando la dosis de la medicación. Mi mente se volvió un borrón y pasaba cada día en un sueño profundo, incapaz de distinguir entre el día y la noche. Finalmente, me derrumbé mentalmente y me convertí en una verdadera paciente psiquiátrica. Más tarde, aunque era obediente y tomaba mi medicación fielmente, nunca logré salir de ese lugar hasta mi muerte. Mi condición física también se deterioró día a día. Daniel y su hijo nunca vinieron a visitarme ni una sola vez. Finalmente, debido al uso prolongado de grandes cantidades de medicación, mis órganos fallaron y morí en el hospital. En ese momento, Daniel estaba ocupado preparando su boda con su amor perdido. Estaba completamente incapaz de atender mis arreglos funerarios. Simplemente dejó al hospital con las palabras: «Ocúpense ustedes». Y luego ya no se pudo contactar con él. Sin poder hacer nada, el hospital no tuvo más opción que incinerar el cuerpo apresuradamente. Las cenizas también fueron esparcidas al azar en una zanja maloliente. ¿Cómo no odiar? Odio no poder arrastrar a ese par de sinvergüenzas al infierno conmigo. En esta vida, no repetiré los mismos errores. Afortunadamente, renací justo antes de que todo comenzara. Todavía hay tiempo para arreglar las cosas. Esta vez, no solo voy a elegir presentarme a la selectividad, sino que también voy a darlo todo para entrar en una buena universidad. Quiero estar en la cima de la pirámide, firmemente en control de mi propio destino y mi voz. Voy a vengarme ferozmente de ese par de canallas. Pensando en el momento, la madre de Daniel se rompió la pierna un mes antes de mi examen. Ahora, todavía quedan 6 meses para los exámenes. Necesito dejar a la familia Martínez primero. Luego, romper el compromiso con Daniel para escapar por completo de este hogar infernal. Con ese pensamiento en mente, me enfrenté a la madre de Daniel esa misma noche. Como ella es la que más me menosprecia, empezaré por ella. Tía, me mudo. Al oír esto, los ojos de la señora Martínez brillaron de sorpresa. Claramente no esperaba que yo misma sacara el tema de mudarme. Quizás siempre pensó que, como huérfana, me aferraría desesperadamente a casarme con su hijo. Por eso, cuando el padre de Daniel me llevó a su casa, ella nunca me miró con buenos ojos. Las tareas sucias y agotadoras de la casa, naturalmente, recayeron sobre mí. Tan pronto como el señor Martínez volvía a casa, ella decía hipócritamente: «Mira a esta niña», insistiendo en hacer las tareas. Ya le dije que tratara este lugar como su propia casa. Esta niña realmente sabe cómo comportarse. ¿Cómo podría el señor Martínez, un hombre adulto, entender los trucos que usan las mujeres? Para entonces, yo ya no era una niña. Naturalmente, sabía que ella era de una manera en público y de otra a puerta cerrada. Todo era para evitar que me quejara al señor Martínez. Yo,
una chica huérfana, solo podía soportarlo todo pasivamente. Ahora que lo pienso, era demasiado joven e ingenua en aquel entonces. Tomé erróneamente a la familia Martínez como mi apoyo, lo que me llevó a mi trágico final y a no tener un lugar donde ser enterrada. Sin saberlo, fue precisamente porque no tenía apoyo y no mostraba mi fuerza que otros se atrevieron a tratarme con tanto desprecio. Renacida y de vuelta, ya conozco los resultados de muchas cosas de antemano. Si no aprovecho el hecho de que aún no he sido atrapada y huyo rápidamente, ¿qué estoy esperando? Mientras deje esta casa y me mantenga alejada de ese canalla de Daniel, quizás mi vida pueda dar un giro en contra de las probabilidades. Después de que mis padres fallecieron, me dejaron algo de dinero, más que suficiente para alquilar una casa. Siempre fui buena en los estudios. Incluso cuando trabajaba como una esclava en la casa de los Martínez, mis notas nunca bajaron. En esta vida, sin distracciones externas, creo que entrar en la universidad no será difícil para mí. Cuando vaya a la universidad, podré vivir en la residencia de estudiantes y escapar por completo de las desgracias de mi vida pasada. La señora Martínez, de hecho, no intentó retenerme, ni siquiera preguntó si había encontrado un lugar donde vivir. Fue directa al grano y preguntó: ¿cuándo piensas mudarte? Lo antes posible. Temía que cuanto más me quedara, más complicaciones pudieran surgir. Así que alquilé una habitación cerca del instituto con antelación y empaqué mi equipaje durante estos 2 días. No tenía muchas cosas para empezar, así que terminé de empacar rápidamente. Solo estaba esperando aclarar las cosas con la familia Martínez antes de irme. Ella vio que no me estaba haciendo la difícil, así que fingió decir: no es que tu tía no quiera retenerte, aunque estás comprometida con Daniel, aún no estáis casados. Vivir bajo el mismo techo sin estatus oficial, de hecho, invitaría a los chismes. La madre de Daniel solo tenía miedo de desafiar abiertamente los deseos de su esposo, así que intentó hacer que yo me echara atrás por mi cuenta. De esa manera, incluso si el señor Martínez tenía quejas, no la culparía a ella. Habiendo vivido 2 vidas, hace tiempo que he visto a través de sus pequeños planes. Además, a Daniel tampoco le gustó. ¿Por qué debería forzarlo? Tía, no me gusta Daniel, así que no quiero retenerlo. Planeo romper el compromiso con él. La gratitud de la generación anterior no necesita ser pagada sacrificando el matrimonio de sus hijos. Al oír esto, la madre de Daniel se sintió aún más feliz. A sus ojos, su hijo valía incluso un hada celestial del 9º cielo. Además, soy huérfana, y estar con su hijo no le proporcionaría ningún apoyo en el futuro. Si no fuera por el miedo a que la gente cotilleara a sus espaldas, ni siquiera me miraría. Tomé la iniciativa de proponer la ruptura del compromiso, para que su familia no tuviera que cargar con el estigma de la ingratitud. Tu tía siempre supo que eras una niña sensata y buena. Siendo así, hagamos lo que dices. Inmediatamente saqué la joya que la familia Martínez me había dado durante el compromiso y la cambié por el colgante de jade, la reliquia de mi familia. Al verme de repente cargando mi equipaje, el señor Martínez se quedó desconcertado por un momento. Viviendo bien, ¿qué es todo esto? Inmediatamente pensó en algo y se volvió para regañar a su esposa. ¿Estás tratando de echarla? Parecía que era muy consciente de que a su esposa no le gustaba yo. Para evitar más complicaciones, dije rápidamente: soy yo quien quiere mudarse, tío. Estoy muy agradecida por su cuidado, pero ya soy una adulta y puedo cuidarme sola. Y además, me estoy preparando para la selectividad, así que encontré específicamente un lugar cerca del instituto. Al oír esto, el señor Martínez se tranquilizó un poco. Si necesitas algo, solo díselo a la familia, y te lo traeremos. El señor Martínez era un hombre amable y honesto, pero desafortunadamente, la gente buena no siempre es recompensada. Pensando en cómo moriría más tarde de cáncer de estómago, no pude soportarlo. Tío, debe comer a tiempo a partir de ahora. No deje que los pequeños problemas se conviertan en enfermedades graves. No soy una persona sin corazón. No descargo mi ira en los inocentes.
El padre de Daniel asintió rápidamente. Sí, buena niña. Vi claramente cómo sus ojos parpadearon, y mi corazón se llenó de emociones encontradas. Después de despedirme de la familia Martínez, finalmente suspiré de alivio. Durante esos pocos meses, me dediqué por completo a estudiar. Me aislé de todo lo que sucedía fuera. En mi vida anterior, debido a nuestro compromiso, Daniel y Laura estaban algo contenidos. En esta vida, después de que rompí el compromiso antes de tiempo, él se dejó llevar tanto que comenzó un romance temprano con Laura en el instituto. Como resultado, fueron descubiertos por la dirección del centro. Si se hubiera hecho público, un escándalo así podría haber supuesto un expediente disciplinario que arruinaría sus posibilidades de acceder a la universidad. Afortunadamente, Laura no lo delató para salvarse. Laura dijo que ambos estaban de acuerdo, por lo que el instituto no tomó medidas más drásticas, pero debido a que causó una mala influencia, ambos fueron expulsados. Esto hizo que Daniel estuviera aún más convencido de que Laura era su verdadero amor, y estaban decididos a estar juntos, sin importar qué. Sin embargo, esta vez los padres de Laura no estaban de acuerdo. Fueron a la casa de los Martínez y armaron un escándalo, diciendo: «Su hijo ha arruinado la reputación de mi hija, así que deben casarlos ahora. Todo lo que se debe proporcionar debe ser entregado, incluyendo la dote y todas las tradiciones». La madre de Daniel siempre había esperado que su hijo tuviera éxito, esperando que entrara en la universidad, pero en cambio fue expulsado por un romance temprano. No encontraba a nadie con quien desahogar su ira. Ahora, para empeorar las cosas, la familia de Laura hacía demandas escandalosas, pidiendo mucho. No son más que ladrones. Cuanto más pensaba la madre de Daniel en ello, más se enfadaba y soltó: «Oh, qué dura es la vida de mi hijo. Un prometedor estudiante universitario arruinado por alguien así». La madre de Daniel se lamentaba y se golpeaba el pecho, deseando poder destrozar a Laura. «Si dices eso, no estoy de acuerdo. Una mano no puede aplaudir. Además, mi hija es la víctima aquí. Bueno, mi hijo es muy honesto. Incluso se sonroja al hablar con las chicas. Debe haber sido tu hija quien lo sedujo. Bien, no acusamos a tu hijo de ser un pervertido, y sin embargo, actúas como si nada, culpando a otros después de haber hecho algo malo». Finalmente, los dos pasaron del conflicto verbal al altercado físico. Empezaron a forcejear entre ellos. Durante la pelea, la madre de Daniel se rompió la pierna accidentalmente. Al final, después de todas las discusiones y peleas, todavía tuvieron que sentarse a hablar. El señor Martínez accedió a su matrimonio, pero la señora Martínez se negó firmemente a dar una dote porque Laura tenía 2 hermanos menores. Temía que después de pagar la dote ni un solo céntimo volviera. ¡Qué ridículo! Resulta que ni siquiera valora mucho a Laura. Simplemente nunca está satisfecha. La madre de Daniel sabía que Laura tenía a su hijo comiendo de su mano. En estos tiempos, si la reputación de una joven se arruina, ¿quién se atrevería a casarse con ella? Además, los dos ya habían cruzado la línea y Laura terminó embarazada por accidente. Todos los personajes de esta historia son adultos. Si esto continuaba, su embarazo comenzaría a notarse. La familia de Laura no tuvo más remedio que ceder. Si no fuera por la explicación del señor Martínez, no habría sabido que me había perdido un drama tan grande. El señor Martínez parecía preocupado y dijo: «Mira cómo ha resultado todo. Originalmente, se suponía que tú serías nuestra futura nuera. Es nuestra familia la que te ha fallado. Todavía tiene conciencia. Está claro que realmente quiere pagarle a mi padre por salvarle la vida, pero no se le ocurre una mejor manera. Y ahora su hijo ha causado este tipo de problemas. No tuvo más remedio que venir y explicármelo. Tío, por favor, no diga eso. Vivimos en una nueva sociedad ahora donde la felicidad no se puede forzar. Ya que los dos se aman, debería apoyarlos. Hija, es nuestra familia quien te debe una disculpa. No te preocupes. Incluso, si no puedes convertirte en mi nuera,
Siempre serás una hija de esta familia. Si alguna vez necesitas algo en el futuro, solo díselo al tío, y definitivamente te ayudaré. Creo que el señor Martínez decía cada palabra en serio, pero ya no quiero ninguna conexión con su familia. Viendo que no tenía objeciones, el señor Martínez finalmente se fue con la conciencia tranquila. Después de que se fue, me di cuenta de que en algún momento había dejado un sobre. Contenía 300 euros. Supuse que quería enmendar las cosas, y sin pensarlo, lo acepté. Después de todo, en mi vida anterior, morí de forma muy injusta. Me casé con Daniel, y su familia no dio ni un céntimo como dote. Más tarde, hizo todo lo posible para estafarme el dinero que mis padres me habían dejado, usándolo para mantener la vida de Laura. En esta vida, es justo cobrar un pequeño interés. Quizás porque he renacido, muchas cosas en esta vida ya han cambiado. Originalmente, no pude prepararme para la selectividad por cuidar de la madre de Daniel, que tenía una pierna rota. En esta vida, Laura tuvo que organizar apresuradamente su boda, y luego fue a cuidar a su suegra mientras estaba muy embarazada. Daniel, habiendo sido expulsado del instituto, pasaba sus días sin hacer nada, y su humor se volvía cada vez más irritable e inquieto. Los dos a menudo discutían ferozmente por asuntos triviales. Pero ahora, estas no son cosas que deba considerar. El día de la selectividad se acercaba pronto. Entré en la sala de examen con total confianza, sintiendo como si la universidad ya me estuviera saludando. En este momento, Laura llevaba menos de un mes cuidando a la madre de Daniel y ya empezaba a sentirse impaciente. Una larga enfermedad junto a la cama no revela a un hijo filial, y mucho menos a una nuera soltera. Además, el embarazo y el desequilibrio hormonal no pudo evitar quejarse delante de Daniel. Dime, tu familia ha criado a Sofía durante tanto tiempo, y ahora que la pierna de tu madre está rota, ni siquiera viene a visitarla. ¡Qué persona tan desalmada! Incluso si el compromiso se rompió, sigue siendo la hija adoptiva de tu familia. ¿No puede venir a cuidarla un rato? Laura se enfadaba cada vez más, olvidando por completo cómo se había roto la pierna la madre de Daniel. Daniel había sido mimado por sus padres desde niño. Era aún menos probable que sirviera a su madre. Tenía poco sentido de la responsabilidad y en cambio pensó que Laura tenía razón. Los dos decidieron ir a buscarme de inmediato. ¿Por qué tienen que meterme en esto? Me tomaron por sorpresa cuando aparecieron de repente en mi puerta, dejándome divertida y exasperada. Sofía, tienes algo de conciencia. Has estado comiendo y alojándote en nuestra casa durante tanto tiempo, y ahora mi madre necesita que alguien la cuide, pero tú simplemente huyes. Sí, incluso si rompiste tu compromiso con Daniel, el tío y la tía te han tratado bien. Al menos deberías ir a visitarlos, ¿no? No pude evitar sonreír para mis adentros. Tratarme bien significa hacerme renunciar a mi futuro, trabajar como una esclava para su familia, solo para ser desechada como un trapo gastado cuando envejezco. Más tarde, la señora Martínez quedó paralizada en la cama y necesitaría que la cuidaran por el resto de su vida. ¿No es esto exactamente lo que ella, Laura, se ha esforzado tanto por lograr? ¿No debería ayudarla a tener éxito? Solo ha estado sirviendo durante unos días y ya no puede más, tratando de hacerme sentir culpable de nuevo. Los cálculos son tan obvios que casi me dan en la cara. Desafortunadamente, ahora estoy bien despierta. ¿Rompí yo la pierna de la tía Martínez? Cogida por sorpresa por mi contraataque, Laura se quedó instantáneamente sin palabras. No iba a dejarla escapar tan fácilmente y seguí presionando con mis palabras. Ya estás casada con Daniel. Como nuera, no estás al lado de tu suegra mostrando piedad filial, sino que vienes aquí a buscarme. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Sofía, ¿por qué hablas con tanta dureza? Daniel, protector de su esposa, habló sin pensar. Si mis palabras te parecen duras, entonces ¿por qué viniste corriendo aquí a provocarme? ¿Cómo te has vuelto tan cruel ahora? Daniel y Laura se quedaron sin palabras por mi refutación rápida y decisiva. Empezaron a recurrir a ataques personales. Daniel, ¿cómo puedes llamarte hombre? Ya que ambos hemos cancelado el compromiso,
no hay necesidad de seguir alargando las cosas. ¿Por qué de repente te acuerdas de mis buenas cualidades ahora? Pedirme que visite a tu madre es solo una excusa. Lo que realmente quieres es que vaya y os sirva. Expuse sin rodeos sus verdaderas intenciones. Esto hizo que Daniel se sintiera un poco incómodo y rápidamente intentó suavizar las cosas. Tampoco es eso lo que quise decir. Es solo que has estado fuera tanto tiempo y la familia te echa de menos. Déjate de tonterías. Por primera vez, Daniel se dio cuenta de que yo también tenía un lado feroz y agresivo. Lo hizo sentir algo desconocido. Laura y Daniel recibieron una fría recepción de mi parte. Estaban tan enfadados que temblaban por todas partes. Cuando llegaron a casa, la madre de Daniel pensó que habían tenido una cita y empezó a gritar: «Laura, ¿tienes algo de vergüenza? ¿No puedes alejarte de mi hijo ni un momento? Te pedí que vinieras a cuidar a la paciente, no a enamorarte». Laura ya estaba hirviendo de ira, y después de cuidar a la madre de Daniel durante tantos días, había perdido la paciencia hacía mucho tiempo. Inmediatamente, explotó como un petardo encendido. «Mamá, ¿por qué no sales y preguntas que nuera embarazada tiene que servir a su suegra así? Ni siquiera puedo salir a tomar un poco de aire fresco». Ahora eres tú la que se hace la ofendida. La madre de Daniel estaba tan furiosa que saltó de la cama. «¿Cómo se me rompió la pierna? Todo es por tu culpa. No eres más que un mal augurio, trayendo tanta desgracia a nuestra familia incluso antes de casarte. Si no fuera por ti seduciendo a mi hijo, ¿lo habrían expulsado del instituto? Si no fuera por ti, habría roto Sofía el compromiso con mi son. Si fuera Sofía, no se quejaría como tú después de hacer un poco de trabajo. La gente que no sabe nada pensaría que soy una mala madre y que te estoy maltratando». Laura estaba completamente atónita. Resultó que la pierna de la señora Martínez se había curado hacía mucho tiempo. Sin embargo, seguía en la cama todo el día, fingiendo estar enferma. Solo me enteré más tarde por otros. Pensando en mi vida anterior, es muy probable que la señora Martínez hubiera estado fingiendo estar enferma todo el tiempo, atrapándome así de por vida, haciéndome trabajar voluntariamente como una esclava para su familia. Al final, yo solo era una persona tonta, ingenua y pobre. Por eso seguían manipulándome. Daniel, tu madre fingió estar enferma. Ahora, Daniel tampoco podía defender a su madre. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Esto es demasiado». ¿Quién hubiera pensado que tan pronto como la madre de Daniel se dio cuenta de que no podía seguir con la farsa, empezó a jugar la carta emocional? «Oh, qué dura es mi vida. Mi hijo se olvida de su madre tan pronto como consigue una esposa». «Mamá, ¿qué estás diciendo? No importa lo que te pase. Nunca te abandonaré». Daniel hizo todo lo posible para calmar a ambas mujeres. Sin embargo, en pocos días, la madre de Daniel tuvo otra discusión con Laura por un asunto menor. Daniel, incapaz de soportar las constantes molestias, ya no quería volver a casa cada día. Pronto, salieron los resultados de la selectividad. De hecho, saqué varios puntos por encima de la nota de corte. Y el día de rellenar mi solicitud de universidad, elegí decididamente una universidad en Barcelona. No era solo porque esta ciudad estaba a cientos de kilómetros de Yuncheng, lo que significaba que en esta vida no tendría más conexión con Daniel, sino también porque sabía que durante las próximas décadas este lugar se mantendría a la vanguardia del desarrollo de España. No solo quería cambiar mi destino a través del conocimiento, también quería aprovechar cada oportunidad. Como era de esperar, fui admitida. Me dediqué por completo a mis estudios y recibí becas cada año. Durante mis años universitarios, obtuve varias patentes de investigación. Combinado con programas de trabajo y estudio, cada día de mi vida fue increíblemente gratificante. El desarrollo aquí avanzaba rápidamente, atrayendo a gente de todo el país para aventurarse en el mercado. Debido a las barreras del idioma, se producían muchos malentendidos y pérdidas. Por lo tanto, ofrecí servicios de traducción para facilitar la comunicación. De esta manera, ganaba comisiones por servicio. Esto ya era muy avanzado en esa época. Aunque las tarifas eran bajas,
El gran número de usuarios lo compensaba. Rápidamente gané mi primera fortuna. Luego, usé ese dinero para alquilar un local. Abrí un restaurante de comida rápida especializado en servir a gente de fuera, y también aceptaba algunos trabajos de traducción al margen. En ese momento, Daniel y Laura acababan de casarse y pronto tuvieron una hija. La madre de Daniel sintió que no había dado a luz a un hijo para la familia, e incluso, antes de que hubiera terminado su recuperación posparto, comenzó a instarla a tener un segundo hijo. Con la ayuda de los contactos de su padre, Daniel consiguió un trabajo en una planta química. Sin embargo, habiendo crecido en un entorno privilegiado, encontraba el trabajo en la planta sucio y agotador. Holgazaneaba todos los días, trabajando solo esporádicamente y sin ningún compromiso real. El liderazgo de la unidad llevaba mucho tiempo insatisfecho con su actitud. Cada día, al volver a casa, era una batalla entre Laura y la madre de Daniel. El clásico conflicto entre suegra y nuera. Él estaba atrapado en medio, recibiendo críticas de ambos lados. En un momento de distracción, se equivocó en las proporciones de la lista de ingredientes de los fertilizantes. Esto causó pérdidas significativas para la planta química. Tras este incidente, el jefe de la unidad dijo que no podía mantenerlo bajo ninguna circunstancia. Así que, viendo a otros hacer una fortuna en los negocios, Daniel robó los ahorros de su padre con unos amigos. Compró un billete de tren y se fue a Barcelona. Es solo que no tenían ni idea de a dónde ir. Completamente como unas moscas sin cabeza. Aún no habían llegado a Barcelona y ya fueron blanco de carteristas. El dinero que llevaba encima fue robado. Los compañeros se echaron atrás inmediatamente. Nos han robado el capital. ¿Qué tipo de negocio podemos hacer ahora? Sí, volvamos. Pero Daniel nunca volvería sin importar qué. Si queréis volver, adelante. Prefiero morir aquí fuera que regresar sin ganar dinero. Impotentes. Los demás no tuvieron más remedio que separarse de él. Sin embargo, cuando Daniel finalmente llegó a Barcelona, oyó a la gente charlar en un idioma que no entendía. Estaba completamente a oscuras y totalmente desconcertado. Afortunadamente, el dinero que llevaba encima estaba guardado por separado y le quedaba un poco. Tan pronto como bajó del tren, fue acorralado en un callejón por una pandilla de matones locales. Si no ocurría nada inesperado, entonces ocurriría lo inesperado. Daniel se negó a entregar el dinero restante, incluso a costa de su vida, y como resultado fue golpeado severamente. Todavía estaba en el basurero cuando despertó. Le habían quitado la ropa. No tuvo más remedio que rebuscar en el basurero en busca de unos sacos gastados y ponérselos. En este momento, hambriento y famélico, solo podía mendigar por la calle. Por coincidencia, llegó a la puerta de mi restaurante. Ese día, casualmente, yo estaba fuera atendiendo a un cliente. Daniel me vio y no podía creer lo que veía. «Sofía, ¿eres realmente tú?» Miré al mendigo frente a mí con una expresión perpleja. Tardé mucho tiempo en distinguir sus rasgos. «¿Por qué eres tú?» Después de una mirada cuidadosa, finalmente lo reconocí. Era Daniel. Verás. Originalmente Daniel era bastante guapo, alto y bien proporcionado, destacando como una grulla entre pollos en una multitud. De lo contrario, Laura no se habría dedicado tanto a él. Quizás, notando mi asombro, Daniel se frotó rápidamente la cara y se alborotó el pelo desordenado. «Ah, es una larga historia. ¿Podrías darme algo de comer primero?» Estaba claro que se moría de hambre. Como ya estaba en un estado tan lamentable, no me atrevía a hacer leña del árbol caído. Dejé que el personal de la tienda le preparara un plato de pasta. Daniel devoró la comida a toda prisa y luego se acordó de preguntarme: «¿No fuiste a la universidad?» Sonreí con calma. Por supuesto. No le importaba a qué universidad fui. Mi facultad está aquí mismo en Barcelona. Daniel soltó un suave «oh». Todavía le resultaba difícil de creer. Dos personas que habían pensado que nunca volverían a cruzarse en esta vida, terminaron encontrándose por pura coincidencia. ¿Qué clase de destino es este? Entonces, estás aquí trabajando a tiempo parcial para mantenerte. Más o menos. No tenía ganas de explicar más.
y solo quería terminar la conversación rápidamente. Jefa, los clientes de esa mesa aún no han pagado. Con poco personal en la tienda, tengo que hacer de camarera cuando las cosas se ponen ajetreadas. Daniel abrió la boca sorprendido cuando oyó a alguien llamarme jefa. Pronto, se sintió algo inseguro. En los días en que vivía en la casa de los Martínez, siempre actuaba con superioridad. Solía ignorarme por completo. Pero ahora, ni siquiera puede alcanzarme. El corazón de Daniel se llenó de emociones encontradas, pensando en el caos en casa, y luego, mirando lo bien que me iba aquí ahora, todo parecía un sueño. Sofía, has cambiado. Lo he hecho. Solté una ligera risa. Entonces quizás nunca me conociste de verdad. Después de decir eso, puse una excusa de que tenía algo que hacer y me fui. No quería hacer ningún comentario ni dar orientación sobre su viaje. De hecho, ya había dejado atrás el pasado mucho después de irme. Le pedí al personal que le diera algo de dinero para el viaje. Nunca lo volví a ver después de eso. 2 años después, volví a mi ciudad natal para presentar mis respetos a mis padres. Me enteré por un compañero del instituto sobre Daniel. Después de regresar de Barcelona, la madre de Daniel estaba furiosa de que no solo le hubieran robado todo el dinero, sino que también hubiera sufrido un ataque violento. Descargó toda su ira en su amigo. Corrió a la puerta de su amigo y gritó insultos durante varios días antes de detenerse finalmente. A partir de entonces, Daniel perdió por completo a todos sus amigos. Además, Laura dio a luz a otra niña en su segundo hijo, y la madre de Daniel la llamó mal augurio, diciendo que quien se casara con ella tendría mala suerte. Según Daniel, me convertí en una jefa justo después de graduarme de la universidad. La madre de Daniel se llenó de arrepentimiento. Mira a Sofía. Ahora es una gran jefa, y tú ni siquiera puedes dar a luz a un hijo. ¿De qué sirves para nuestra familia? Todo lo que haces todo el día es causar problemas a los hombres. ¿Qué más puedes hacer? La suegra se alteraba cada vez más. Si lo hubiera sabido, no debería haber dejado que Daniel se casara contigo. Cada vez que discutían, era así. Ella ya estaba harta hasta el punto del agotamiento. Me culpas por no tener un hijo. ¿No es porque tu hijo no tiene capacidad? Laura, mírate ahora. Solo una arpía. Ni siquiera tan buena como el dedo meñique de Sofía. Tan pronto como Laura oyó esas palabras, explotó como un petardo. Todavía estás pensando en esa Sofía. Cada día cuando llegaba a casa, la madre de Daniel y Laura discutían tan fuerte que era un caos. Daniel ni siquiera quería volver a casa. Pensando en su situación actual, Daniel se había arrepentido más de una vez. Si te hubieras casado conmigo en aquel entonces, ¿no se habrían evitado todos estos problemas? La vida finalmente había despojado el filtro del amor platónico, dijo enfadado. Sí, eso es exactamente lo que quiero decir. ¿Estás satisfecho ahora? Laura gritó histéricamente. Bien, no te atrevas a arrepentirte. Diciendo esto, cogió al bebé que solo tenía unos meses y estaba a punto de salir corriendo por la puerta. No sé quién tuvo la boca grande y difundió la noticia de mi regreso a la ciudad. Daniel no salió a perseguir a Laura. En cambio, me bloqueó en la entrada del hotel, mirándome vestida con el abrigo de lana más de moda, usando botas hasta la rodilla, con el pelo ondulado, labios rojos y dientes blancos. Parecía una estrella salida de un cartel. Daniel se quedó congelado durante mucho tiempo antes de hablar lentamente. Sofía, has cambiado tanto que ni siquiera te reconozco. Gracias por lo que pasó la última vez en Barcelona. Ah, incluso si fueras un extraño, no me quedaría de brazos cruzados y te dejaría morir. No hace falta que me des las gracias. Sofía, ¿todavía estás enfadada conmigo por abandonarte y casarme con Laura? Ah, estás pensando demasiado. Fui yo quien ya no te quería. Nada que ver con quién te casaste. Mis palabras hicieron que Daniel se sintiera algo avergonzado. Sofía, he oído que todavía estás soltera. Si estás dispuesta, puedo divorciarme de ella de inmediato. Nunca esperé que Daniel tuviera esa idea. Pensó que estaba soltera porque no podía olvidarlo. Ah,
Simplemente ya no pongo fácilmente mi futuro en manos de un hombre. Con un cambio de rol y postura, fue muy rápido en renunciar a Laura. No porque me amara tanto, sino porque solo se amaba a sí mismo, hasta el punto de abandonar a su esposa e hijos. Lo vi claro en mi vida anterior. Daniel siempre ha sido una persona extremadamente egoísta. Bien, dices que discutes conmigo todos los días, pero resulta que tu corazón nos ha abandonado hace mucho tiempo a nosotras tres. Antes de que pudiera decir nada, Daniel fue pillado infraganti por Laura. Llevaba a la más pequeña en brazos y tiraba de la mayor de la mano, una perfecta víctima. Tenía la intención de volver a casa de sus padres, pero se arrepintió tan pronto como salió por la puerta. Desde que se casó con Daniel, nada había ido bien en casa. Su suegra era extremadamente tacaña con el dinero y su propia familia no podía obtener ningún beneficio de ella. Ahora se sentía atrapada, sin ser querida en ninguna parte. Pensando en volver a casa de sus padres, solo se enfrentaría a burlas despiadadas. Laura se dio la vuelta y volvió. Como resultado, vio a Daniel también salir de casa. Así que lo siguió en silencio. Luego lo siguió hasta la entrada del hotel, donde escuchó estas palabras. Laura inmediatamente comenzó a gritar y no se detuvo con las manos tampoco. Le propinó una lluvia de puñetazos y arañazos que dejaron a Daniel ensangrentado y magullado. Los dos niños se quedaron de pie, impotentes, llorando a gritos. Daniel ya no pudo soportarlo más, sintiendo que Laura lo había humillado de verdad y le dio una bofetada en la cara. El amor platónico finalmente se convirtió en un grano de arroz estropeado pegado a la ropa. «Te atreves a pegarme. Lucharé contigo hasta la muerte». Laura, no dispuesta a aceptar la derrota, inmediatamente mostró sus habilidades como mujer de armas tomar. Los dos rápidamente comenzaron a forcejear entre ellos. «Laura, no eres más que una maldita bruja. Realmente debo haber estado ciego para casarme con una mujer como tú. ¿Quieres dejarme? No es tan fácil, hombre sin corazón. Justo lo que me temía». Los curiosos cercanos rodearon a los dos. Rápidamente me puse las gafas de sol y me apresuré a abandonar la escena del crimen. A partir de entonces, Daniel y Laura estaban constantemente a la greña, causando caos cada 2 por 3. Para asegurar su posición en la familia Martínez, Laura siguió intentando tener un hijo. Butelmás quería algo. Menos probable parecía que sucediera. Finalmente, después de dar a luz a 5 hijas, quedó completamente devastada. Daniel sintió que sin un hijo no tenía motivación para esforzarse. Su temperamento empeoró y se volvió perezoso e indulgente, pasando sus días bebiendo o jugando. Si Laura decía una palabra de más, se encontraba con puñetazos y patadas. La madre de Daniel la trataba aún más dura y cruelmente, ya fuera culpándola por no poder concebir o instando a su hijo a divorciarse y volver a casarse. Como resultado, el conflicto entre suegra y nuera se intensificó día a día. Finalmente, después de una gran pelea, la madre de Daniel se enfureció tanto que sufrió una hemorragia cerebral y quedó paralizada en la cama. A partir de entonces, Laura tuvo que cuidar de 5 niños pequeños mientras también atendía a una suegra paralítica. Aún no tenía 30 años y había envejecido prematuramente debido al exceso de trabajo y la desnutrición a largo plazo. Parecía tan desgastada como una mujer de 50 años. Daniel, acostumbrado a una vida de comodidad, no tenía ningún deseo de volver a casa y enfrentarse al caos. Aparte de comer y dormir en casa, pasaba casi todo su tiempo viviendo en el salón de Mahjong. Varias veces, Laura llevó a un grupo de niños al salón de Mahjong. Volcaron la mesa de Mahjong y los dos comenzaron a pelear frente a todos. La situación se descontroló brevemente. Los 5 niños estaban tan asustados que se echaron a llorar, haciendo que incluso los espectadores se sintieran incómodos. Este tipo de vida continuó durante más de una década, hasta que Daniel finalmente salió un día y nunca volvió a casa, y yo nunca volví a esa ciudad de nuevo. Corté por completo todos los lazos con este lugar.
Incluso me llevé las tablillas conmemorativas de mis padres. En aquel entonces estaba únicamente centrada en mi propia carrera. Empezando por un pequeño restaurante, creció hasta convertirse en una cadena de comida rápida y finalmente establecí una empresa de alimentos y bebidas. Después de ver a Daniel una vez en la tienda, entregué la gestión de la empresa a gerentes profesionales. En este punto, ya habíamos llegado a los años 90. Basándome en la información de mi vida anterior, invertí mis fondos disponibles en el mercado de valores y obtuve un gran beneficio. Luego establecí una empresa de tecnología y recluté a un equipo de talentos tecnológicos. Me dediqué por completo al sector tecnológico, ya que tenía recuerdos de mi vida pasada. Los proyectos de investigación en los que invertí fueron todos altamente rentables, y cada uno se encuentra a la vanguardia de la industria. Gradualmente, mi empresa de tecnología llamó la atención de las autoridades y fue directamente integrada en el sector industrial militar. Ese día, Daniel de alguna manera encontró mi empresa a través de algún canal. Casualmente, el representante militar, Adrián Peña, vino a recogerme para las negociaciones. Méndome charlar y reír con el representante militar vestida elegante. Finalmente, nos subimos al coche oficial del ejército. Las piernas de Daniel se sintieron como si estuvieran clavadas en el suelo. En ese momento, Daniel finalmente se dio cuenta de que ya estábamos en mundos aparte. Perdió a la mejor mujer de su vida. Resultó que el ejército se había fijado en mi empresa varios años antes. Realizaron investigaciones a fondo y una investigación política antes de dar este paso, sin más ataduras que me detuvieran. Después de las negociaciones, me uní resueltamente al equipo nacional. A partir de entonces, viví bajo un nombre falso, dedicando el resto de mi vida a la nación. Varios experimentos críticos estuvieron al borde de la vida y la muerte, pero persistí en completarlos. En esta vida, ya no me limité a pequeñas emociones y apegos personales, sino que entretejí mi destino en la gran transformación de la nación que abarca un siglo. Por primera vez, sentí de verdad que era valiosa. Aunque muera 9 veces, nunca me arrepentiré. Y Adrián Peña, el representante militar al principio, se convirtió en mi compañero de armas cercano. A través de la cooperación y comunicación a largo plazo, descubrimos que compartíamos muchos temas comunes y un objetivo compartido por el que luchar. Así que, unos años más tarde, naturalmente nos unimos. La organización estaba aún más encantada de que sucediera. Nuestra historia se convirtió en un hermoso cuento en el ejército. Años más tarde, viendo muchos proyectos tecnológicos aplicados a la defensa nacional, la fuerza de nuestra patria se hizo cada vez más fuerte. Pasamos con confianza el testigo a las manos de la generación más joven. Ese año, por invitación de nuestra alma mater, Adrián me acompañó de vuelta a nuestra ciudad natal una vez más. El presidente de la comunidad y el alcalde nos acompañaron personalmente mientras revisitábamos el viejo lugar. Viendo el lugar donde una vez viví de nuevo, ya se habían levantado altos edificios del suelo. El instituto al que una vez asistí se ha mudado a un nuevo campus, y el sonido de los estudiantes leyendo en voz alta se siente como un recuerdo lejano. Ese día acabábamos de salir del instituto. De repente, un anciano con ropa andrajosa y un rostro curtido se abalanzó. El personal de seguridad lo contuvo de inmediato. Pronto, una anciana se acercó con una expresión de disculpa, hablando en voz baja y diciendo: «Lo siento, tiene un problema mental. Está senil». Sus hijos se quejaban mientras se llevaban a la persona. ¿Se le olvidó tomar la medicina otra vez? Te pedimos que lo enviaras a un hospital psiquiátrico, pero te negaste a hacerlo. Le pegaste hace solo 2 días, y ahora está causando problemas aquí de nuevo. Si agredimos a esta gente, nuestra familia se arruinará. La anciana lloraba impotente. ¿Qué puedo hacer? ¿Acaso estar en el hospital no cuesta nada? El anciano se agitó instantáneamente al oír que lo llevarían al hospital. No voy al hospital. No estoy enfermo. Todos vosotros solo queréis hacerme daño. Simplemente no queréis que vaya a buscar a Sofía. Oí débilmente a alguien decir mi nombre. No pude evitar mirar a mi alrededor. Solo entonces vi claramente que este anciano era Daniel.
Essa anciana era en realidad Laura. Estaban justo delante de mí, y sin embargo, no los reconocí como viejos conocidos. No sé cómo me reconoció Daniel, pero se negó a irse, insistiendo en quedarse. Vi claramente en sus ojos mientras me miraba un arrepentimiento y una desgana infinitos. ¿Qué pasa? Adrián, que estaba a mi lado, notó mi expresión inusual y preguntó con preocupación. Giré la cabeza para mirarlo y sonreí ligeramente. Nada. Me parece ver a un viejo conocido, pero no importa en absoluto. Fin.